El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, porque no saben a qué hora regresa el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos un nuevo año litúrgico. Lo iniciamos con este tiempo del Adviento. El Adviento significa llegada, venida. Esta palabra viene de una palabra latina que es adventus, que quiere decir llegada, venida. Celebramos entonces una doble venida. Por una parte, el acontecimiento histórico, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hace cuántos años? 2023. ¿Sí? Cuando lleguemos al 2033, estaremos celebrando 2000 años de la redención, de la muerte de Cristo. En el 2033, la Iglesia ya se prepara a nivel mundial para celebrar este acontecimiento. Estamos en un novenario de preparación para celebrar también este acontecimiento. También estamos esperando la celebración de los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen María. ¿Sí? ¿Esas cuándo los vamos a celebrar? Ese día celebramos la fiesta de la Virgen, pero los 500 años, ¿en qué año los vamos a celebrar? En el 2031. En el 2031 estaremos celebrando 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen María. Nos preparamos para celebrar este acontecimiento, ¿sí? También con un novenario de 9 años de preparación. Ya estamos hoy en el segundo año, ¿sí? El primero ya se nos pasó y ni cuenta, pero estamos en el segundo año de preparación. Y entre las celebraciones que realizamos está ahora un dosavario, 12 días, de aquí al 12 de diciembre, ya empezamos, también llevamos en el tercer día, donde realizamos una reflexión con lo que el Papa nos va enseñando sobre la Virgen de Guadalupe. Tanto amor le tiene que hay una reflexión para cada día sobre la Virgen de Guadalupe. Y nosotros hoy, al iniciar este año litúrgico, nos preparamos también para celebrar primero ese acontecimiento que les he dicho, la venida de Jesús en su historia, su encarnación. Pero también vivimos con la esperanza de la segunda venida definitiva, al final de los tiempos. Para ello Jesús nos invita a estar preparados. Velen y hagan oración. A eso nos invita, velar y orar. La preparación entonces para el encuentro con Dios se da a través de la oración. Hay que dialogar con Dios, hay que platicar. Cuando nosotros preparamos algún acontecimiento, una celebración en nuestras vidas, en nuestras familias, nos preparamos.
y platicamos con los demás para ver cómo le hacemos, qué vamos a hacer. Y si es una fiesta especial con alguna persona, platicamos con la persona. ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Cómo quieres que le hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y platican todo eso. Pues platicar con Dios nos llevará a prepararnos en este tiempo del Adviento. Platicar con Dios significa orar. Y la oración es un diálogo con Dios. El Señor Jesús espera que nosotros nos preparemos para la segunda venida haciendo lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos preguntamos hoy en este momento qué tenemos que hacer, pues en este momento hemos venido a la celebración de la Eucaristía, vamos a estar ahí y vamos a hacerlo bien. Vamos a estar atentos, ¿sí? Jesús nos ha dicho también en otro pasaje del Evangelio que tengamos cuidado que nada vaya a entorpecer nuestra mente para que el día de la venida del Señor no nos sorprenda, porque no sabemos a qué hora vendrá. Estemos en cada momento. Hoy nos toca estar aquí con el Señor. Al ratito nos tocará la convivencia en la familia, al ratito nos tocará un descanso, nos tocará un trabajo, en fin, distintas actividades. Que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo o cumpliendo con nuestro deber, lo que nos corresponde hacer a cada quien. Hoy, queridos hermanos, no quiero que pase desapercibido también el mensaje de preparación del doceavario, para la celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe dentro de este novenario o 9 años de preparación para celebrar su fiesta. Y para no alargarme mucho, voy a leer mejor el texto que nos ofrecen como preparación también para este acontecimiento. Cada día hay un tema. El de hoy toca contemplar a Santa María de Guadalupe, que nos exhorta a estar atentos cuando llegue su Hijo Jesús, camino, verdad y vida. En este fragmento del libro de Isaías que hemos escuchado, surge la invocación: ojalá se rasgase el cielo y bajara el Salvador. La invocación del pueblo se dirige a Dios invocándolo como nuestro Padre, que justifica la liberación, conmueve el corazón de Dios. San Pablo, en la segunda lectura, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, describe la situación de los cristianos. Estos se encuentran entre dos tiempos: el pasado, en el que los corintios han podido experimentar la abundancia de los dones divinos, y el futuro, es decir, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De esta realidad surgen dos actitudes: la acción de gracias y la esperanza. Los comienzos de la predicación en Corinto se señalaron por una efusión copiosa de los dones del Espíritu. Nació una iglesia particularmente activa, y el apóstol no se planteó tanto el problema de estimular la participación cuanto orientar al bien común la riqueza de los particulares. Los dones y manifestaciones de la gracia, indica San Pablo, no se han concedido como adorno o motivo de vanagloria, sino como tarea y responsabilidad para ayudar a los creyentes que se mantengan firmes en el testimonio de Cristo. El relato del Evangelio comienza y concluye con la misma invitación: vigilar. Siguen dos enseñanzas. La primera indica el porqué de la vigilancia. Vigilen pues, porque no saben cuándo es el momento preciso. Jesús desea vitalizar a una comunidad
para que no esté obsesionada con el deseo de conocer el final, sino que se preocupe por vivir y discernir los tiempos y momentos en la escucha y la obediencia. Y esto en la espera de la última cita que nos introducirá definitivamente en el reino. Ciertamente es una espera continua e intensa, pero no ansiosa ni temerosa, sino que rebosa confianza. La vigilancia se caracteriza como vigilancia de la casa, de que mientras espera a su Señor, el cristiano no debe cuidar desempeñado de la tarea que Dios le ha confiado a cada uno. Nos dice el Papa Francisco sobre la Virgen de Guadalupe: nosotros gritamos jubilosos, el Señor es mi Dios y Salvador, el Señor está cerca. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo: nada nos tiene que preocupar, Él está cerca, y no solo con su madre. Ella le decía a San Juan Diego: ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Está cerca Él y su madre. La misericordia más grande radica en su estar en medio de nosotros, en su presencia y compañía. Camina junto a nosotros, nos muestra el sendero del amor, nos levanta en nuestras caídas, y con qué ternura lo hace. Nos sostiene en todas las circunstancias de nuestra existencia. Nos abre los ojos para mirar las miserias propias y del mundo, pero a la vez nos llena de esperanza. Y la paz de Dios custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice San Pablo: esta es la fuerza de nuestra vida pacificada y alegre. Nada ni nadie puede robarnos esta paz y esta alegría, no obstante los sufrimientos y las pruebas de la vida. A María Santísima le encomendamos los sufrimientos y las alegrías de los pueblos de todo el continente de América, que la aman como madre y la reconocen como patrona, bajo el título entrañable de Nuestra Señora de Guadalupe. Que nos siga repitiendo: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, madre de misericordia? Que nos convirtamos en misericordiosos y que las comunidades cristianas sepan ser oasis y fuentes de misericordia, testigos de una caridad que no admite exclusiones. A ella, dice el Papa, le suplico que guíe los pasos de su pueblo en América, pueblo peregrino que busca a la Madre de la Misericordia, y solamente le pide una cosa: que le muestre a su Hijo Jesús. Los obispos también nos dan la enseñanza, los obispos de la Conferencia Mexicana, del Episcopado Mexicano. El proyecto salvífico de Dios se hace radical en la decisión de la encarnación. La misión del Hijo de Dios de hacerse hombre por obra del Espíritu Santo para enseñarnos a amar como Él, el Padre bueno, y el prójimo como hermanos en Él. Esto es la instauración del reino de Dios en el mundo, que ha comenzado ya con su presencia y que espera su consumación. El reino es Jesús mismo en su donación a nosotros por amor incondicional, para hacernos hijos y hermanos e incorporarnos desde nuestra respuesta libre a su intimidad divina. En este acto redentor, la historia del hombre ha encabezado su cumbre en el designio del amor de Dios. Él ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo. A través de la encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y le ha dado de manera definitiva. De modo peculiar, a Él solo, según su eterno amor y su misericordia, con toda la libertad divina. El Redentor estuvo entre nosotros y como nosotros para mostrarnos al Padre al modo humano.
Abba. Por eso la vida entera de Jesús es redentora. Sus opciones, sus pasiones, sus relaciones, sus decisiones. No podemos cansarnos de repetir que Él es nuestra verdad y la verdad que tenemos para comunicar al México de hoy. Hoy hay que volver a Jesús, hay que conocerlo como si fuera la primera vez que oímos hablar de Él. Hay que recuperar sus palabras como buenas y como nuevas. Hay que redescubrir la pasión que envolvió a aquellos primeros hombres que lo escucharon y que transformaron sus vidas por Él. En sus palabras vivas y frescas encontraron un tesoro por el que todo lo demás podía ser dejado a un lado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a pedir a Jesucristo que nos conceda la gracia de intentar nuevos modos de sanar, de acompañar la vida de nuestros hermanos y hermanas, aquellos hermanos heridos por la maldad, la indiferencia, el descarte, el pecado social, y evitemos reacciones inadecuadas de confrontación en el escenario social y político. Revaloremos el gran amor del pueblo de Dios a Santa María de Guadalupe, Madre de Misericordia, que cuida de nosotros, atiende a nuestras necesidades, penas y dolores, y nos muestra a su Hijo Jesucristo, camino, verdad y vida. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ponemos nuestra atención en la reflexión de este día de la palabra de Dios, teniendo en cuenta el cuarto día de este dosavario de preparación para celebrar a la Santísima Virgen de Guadalupe en todo nuestro continente americano. El tema de este día es Santa María de Guadalupe, una madre que nos impulsa a ser misioneros de la buena nueva con aquellos que sufren la inseguridad, la violencia y el miedo. La promesa divina viene en un auxilio del pueblo de Dios que ha experimentado el pecado y sus trágicas consecuencias. Se espera a un hombre nuevo, un vástago, una nueva realidad que el Señor enviará para sacar al país de la crisis. El profeta Isaías, la primera lectura que hemos escuchado hoy, propone la imagen de un resto fiel. El Señor puede llevar a cabo nuevos prodigios y nuevas obras de salvación
aún con pocos seguidores. Cuando alguien dice o escucha que la iglesia está perdiendo adeptos, muchos adeptos cada día, parece que a algunos ni siquiera nos preocupa eso, porque ya el profeta ha dicho que solo quedará un resto fiel, y con esos pocos, dice, con esos pocos seguidores de su alianza, el Señor puede llevar a cabo nuevos prodigios y nuevas obras de salvación. Será suficiente. Esta porción fiel serán los rescatados y salvados de la muerte, muestra del amor fiel de Dios. Se llamarán santos, pues serán purificados por el Espíritu del Señor para renovar los prodigios del Éxodo, y la asamblea litúrgica será visitada por el Señor. En el Evangelio que hemos escuchado, vemos cómo maravilla a Jesús la fe de un pagano, el centurión romano. Para los contemporáneos de Jesús, ese personaje es una persona impura. Sin embargo, explicita su propia fe, convencida, concreta, acompañada por un profundo sentido de su propia indignidad, siendo consciente de no poder presentar ninguna excusa. Su fe auténtica sabe que el poder de la palabra de Dios manifestado en Jesús no tiene fronteras. Jesús alaba la fe de este pagano como auténtica fe salvífica, un ejemplo del camino de fe del discípulo que pasa de la confianza en Jesús, que puede curar, a la acogida de su persona como enviado de Dios, es decir, la apertura sincera y total de la fe. Hay algunos detalles en este pasaje del Evangelio que podemos mirar. Cómo hay un verdadero entendimiento entre Jesús y un pagano. La fe de un hombre y la confianza de este pagano en Jesús, y la respuesta de Jesús ante la fe de este hombre. Nos dice el Papa Francisco sobre la Virgen de Guadalupe: los pastores encontraron a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. El pesebre es signo gozoso para los pastores, es lugar donde se encuentra el Salvador. Dios está junto a ellos. Nace en un pesebre. Para María, la Santa Madre de Dios, no fue así. Ella tuvo que pasar por el escándalo del pesebre. El anuncio del ángel le había dicho sobre el trono de David, y ahora debe colocar al Hijo del Altísimo en un pesebre para animales. ¿Cómo se concilia la gloria del Altísimo y la miseria de un escándalo, de un establo? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay de más cruel para una madre que ver a su propio hijo sufrir la miseria? Pero no se desanimó. María permaneció en silencio. La actitud meditativa de María es la expresión de una fe madura, no de una fe que acaba de nacer, sino de una fe que se ha convertido en fecundidad espiritual a través de la prueba. Aprendamos de la Madre de Dios esta actitud: conservar meditando, porque hay ocasiones en que también nosotros tenemos que sobrellevar algunos escándalos del pesebre. Tenemos la esperanza de que todo va a salir bien, pero de repente cae como un rayo de la nada un problema inesperado, y se crea un conflicto doloroso entre las expectativas y la realidad. Pasa también con la fe cuando la alegría del Evangelio es puesta a prueba por una situación difícil que nos toca atravesar. Pero hoy la Madre de Dios
nos enseña que es necesario, que es el camino angosto para llegar a la meta, la cruz, sin la cual no se resucita. Es como un parto doloroso que da la vida a una fe más madura. Actuando precisamente como María, conservando y meditando. María, en primer lugar, conserva, es decir, no rechaza lo que ocurre, conserva en el corazón cada cosa, todo lo que ha visto y oído. Acoge la realidad como llega, conserva meditando. En su corazón, en su oración, realiza este proceso extraordinario. Une las cosas. Por esto María es madre del mestizaje. Su mirada es inclusiva, que supera las tensiones, conservando y meditando en el corazón. Es la mirada de las madres que abrazan las situaciones de los hijos. Es una mirada concreta, que no se desanima, que no se paraliza ante los problemas, sino sabe superar obstáculos y conflictos. Saben infundir paz. Así nos enseña a transformar las adversidades en oportunidades para renacer y en oportunidades para crecer. Los obispos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, también nos enseña que el lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la Iglesia, comunidad de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu de Cristo. Comprender esta meditación salvífica de la Iglesia es una ayuda esencial para superar cualquier tendencia reduccionista. La salvación que Dios nos ofrece, de hecho, no se consigue solo con las fuerzas individuales, sino a través de las relaciones que surgen del Hijo de Dios encarnado y que forman la comunión de la Iglesia. Además, dado que la gracia que Cristo nos da no es una salvación puramente interior, sino que nos introduce en las relaciones concretas que Él mismo vivió. La Iglesia es una comunidad visible. En ella tocamos la carne de Jesús, singularmente en los hermanos más pobres y más sufridos. La Iglesia en México tiene la misión de presentar a Jesús como Redentor del mismo modo como Él realizó la obra de la redención, con la palabra y con el testimonio. En la autodonación libre y por amor, desde el compromiso por el sufrimiento del otro, en la compasión y en la solidaridad, en el estilo de nuestras relaciones interpersonales, en el modo en el cómo tratamos a los demás, en lo que el sufrimiento ajeno nos afecta y nos mueve a la justicia y a la misericordia. ¿Qué hacer ante este llamado de Dios, de Jesucristo, para ser verdaderos discípulos de la misericordia, de las cosas nuevas? Primero, conocer y difundir la riqueza del método guadalupano de evangelización que contiene la pedagogía, es decir, el modo materno de Dios, de su cercanía con nuestros pueblos y culturas. Segundo, acompañar y formar familias para vivir el encuentro con Jesucristo vivo, que permite favorecer acciones de misericordia hacia los más débiles, hacia aquellos que se encuentran en situaciones de inseguridad y miedo. Y tercero, promover entre los líderes sociales, políticos, influencers, procesos evangelizadores de cambio que promuevan la unidad y la reconciliación con fundamentos en el querigma del Evangelio y el acontecimiento guadalupano. Que el Señor nos conceda la gracia de caminar de la mano de Santa María de Guadalupe
en este Adviento que hemos iniciado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Continuamos nuestra reflexión en esta primera semana del tiempo del Adviento. Y también nuestro tema de reflexión en esta preparación de la celebración de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Ya vamos en el 5º día de este doceavario, 12 días de preparación para la fiesta. Vamos a escuchar esta reflexión que a nivel continental, a nivel de nuestro continente, estamos reflexionando todos para prepararnos y hacer una celebración digna a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. Hoy toca el tema Santa María de Guadalupe, una madre que acompaña nuestro caminar en la verdad y en la defensa de la vida humana. El profeta Isaías, de la primera lectura que hemos escuchado hoy, nos presenta la promesa de Dios sintetizada en el don divino por excelencia, el Espíritu, el cual era el don de Dios a los jefes liberadores de Israel, a los jueces carismáticos y a los profetas y sacerdotes y a los sabios, aunque todavía no era un don pleno y estable. Sin embargo, según el oráculo presente, el Espíritu se concederá de modo pleno y estable al descendiente de David, y este renuevo del tronco de Jesé. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Jesús reconoce la verdad de su propia vocación de hijo a través de la fe de los pequeños que, aun siendo desfavorecidos al parecer de los hombres, han acogido con gratitud la humildad, la predicación de los 72 discípulos. Es una realidad que se descubre y celebra con fuerza del Espíritu, el único que permite al hombre poder leer en las situaciones más diversas de la voluntad de Dios. Su grito de júbilo en el Espíritu da gracias al Padre por sus designios insondables que revelan el misterio de Dios a los últimos, los humildes, y los oculta a los sabios. Esta acción de gracias es reconocer la obra maravillosa de Dios y su acción humana. La enseñanza del Papa Francisco sobre la Virgen de Guadalupe. En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar ahí donde tenemos que estar, al pie y de entre tantas vidas que han perdido y le han robado la esperanza. En la escuela de María aprendemos a caminar la ciudad
y nos nutrimos el corazón con la riqueza multicultural que habita el continente. Cuando somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita en nuestros pueblos y custodia el sentido de Dios y su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría del arte del buen vivir y la capacidad de ser feliz y hacer fiestas sin condiciones, ahí llegamos a entender lo que es la América profunda. María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su sierva. A su paso como buena madre, suscita el canto, dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. María, pedagoga del Evangelio, caminó y cantó nuestro continente. Y así la guadalupana no es solamente recordada como indígena española, hispana o afroamericana, simplemente es madre de una tierra fecunda y generosa, en la que todos de una u otra manera nos podemos encontrar desempeñando un papel protagónico en la construcción del templo santo de la familia de Dios. La enseñanza de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En el 2031 estaremos celebrando los 500 años del acontecimiento guadalupano. Los obispos mexicanos sabemos bien que la experiencia de fe del pueblo mexicano y la consolidación e integración de la patria son realidades difíciles de comprender si no se leen a la luz de la cercanía y de la maternidad de Santa María de Guadalupe. En María de Guadalupe, los mexicanos encontramos una madre amorosa, rostro materno de Dios, imagen original del amor de Dios por nosotros. Esta patria y esta vivencia de la fe, que desde sus inicios enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, encontraron en Santa María de Guadalupe una madre que les ayudó a superar sus enormes diferencias iniciales para empezar a caminar hacia el sueño de Jesús de ser uno, como Él y el Padre son uno. Santa María de Guadalupe, en su diálogo con San Juan Diego y a través de él con Fray Juan de Zumárraga, ofrece a la fe y a la patria nacientes una imagen, lenguaje común que acercaba a las partes en conflicto. Una verdad que vino a llenar el vacío y el desamparo de los indígenas, los hijos pequeños, y una petición que poco a poco fue logrando que todos se involucraran en una tarea común: construir la casita de todos. ¿Cómo concretizamos nuestra fe? Rescatemos la sacralidad de la vida humana a partir del mensaje guadalupano. ¿No estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de cosa alguna? Revalorar el gran don de la maternidad depositado por Dios en cada mujer, custodiando por los lazos familiares y valores culturales del pueblo de Dios. Y tercero, en cada bautizado y en cada familia y grupo, sembrar el anhelo de la Virgen de Guadalupe de construir su casita sagrada. Así como escuchamos: dichosos ustedes, los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y hemos escuchado hoy en el Evangelio que Jesús dice: Padre, te doy gracias porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla.
y los has ocultado a los sabios y a los entendidos. Que Dios nuestro Padre, por Jesucristo su Hijo el Señor, nos conceda la gracia de conocer estos secretos del reino que se nos han dado a conocer. En Jesucristo nuestro Señor, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Continuamos con nuestra reflexión en torno a la Santísima Virgen de Guadalupe, que hoy le contemplamos como la madre que camina con nuestros hermanos migrantes, iluminando sus pasos hacia la libertad y la paz, sabiendo que también ella, María, José y el niño Jesús fueron migrantes cuando tuvieron que huir a Egipto por la persecución, y que hoy también muchos hermanos nuestros tienen que salir de su país, no solo por buscar mejores condiciones de vida, sino también por persecución o porque han sido expulsados de su país. La imagen del banquete que escuchamos hoy en la primera lectura del profeta Isaías constituye uno de los símbolos fundamentales para expresar la comunión, el diálogo, la fiesta, la victoria. El banquete anunciado por el profeta Isaías para el final de los tiempos celebra la victoria de Dios sobre los poderes que esclavizan al hombre, proclamando su realeza universal. El lugar de este banquete, abierto a todos los pueblos, es también bastante significativo. Se trata de Sión, lugar simbólico de la elección de Israel. Por ello, dice el profeta, en aquel día, el monte de la casa del Señor. En aquel día, los pueblos que caminan en tinieblas verán una gran luz. En el Evangelio de hoy, el episodio de la multiplicación de los panes muestra a Jesús misericordioso que cura a los enfermos y que da a todos su alimento, signo del banquete mesiánico. Jesús, antes de actuar, convoca a sus discípulos para que participen en su visión compasiva con los pobres y necesitados. Por eso les pregunta Jesús: ¿cuántos panes tienen?
Jesús no quiere que sus discípulos sean solo espectadores, sino que participen en la manifestación del reino de Dios. A los enfermos Jesús los cura, a todos, cojos, lisiados, ciegos, mudos, sordos. Y dice Jesús después: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y es aquí donde viene la invitación de Jesús para que los discípulos participen. Jesús podía darles de comer, pero quiere que cada quien haga lo que le corresponde, así como a nosotros. Dios puede hacer que todas las cosas cambien en el mundo, pero no quiere hacerlo solo. Necesita y quiere más bien que nosotros participemos, que no seamos espectadores de la manifestación del reino de Dios, que solo veamos, ¿no?, que participemos. Y en toda la obra de Dios estamos llamados a participar. Era una multitud. ¿Cuántos panes tenían? 7. ¿Cuántos pescados? Unos cuantos pescados. ¿Sí? Cuando leemos este pasaje en el Evangelio, San Mateo, San Marcos, decía 5 panes y 3 pescados. Poquito. Indican que es poco. Para multitudes eso no es nada. Pero cuando Jesús pide esa participación, es eso poquito que tienes. ¿Sí? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo quieres que se manifieste el reino de Dios con tu participación? ¿Sí? A veces parece algo insignificante lo que uno hace cuando Dios le pide hacer algo. Pero si no ponemos nuestro granito de arena, como decimos, el reino de Dios no se manifiesta. Parece nada. Parece nada. Que eran 5 panes o que eran 7 panes y unos pescados para una multitud. Nada. Sí. Y sin embargo, todos comieron hasta saciarse, y sobró, y recogieron todo lo que sobró, porque nada debe desperdiciarse. ¿Cómo nos enseña Jesús? Nada debe desperdiciarse de lo que Él nos está dando, y de lo que nosotros damos, nada debe de desperdiciarse, nada. El Papa Francisco, en su enseñanza sobre la Virgen de Guadalupe, nos dice que la misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio al ser humano. Apela siempre a la bondad de cada persona, aunque esté dormida, necesitada. Lejos de aniquilarla, como muchas veces pretendemos o queremos hacerlo nosotros, la misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde dentro. Es precisamente el misterio de la misericordia divina. Se acerca, invita a la conversión, invita al arrepentimiento, invita a ver el daño que a todos los niveles se está causando. La misericordia siempre entrará en el mal para transformarlo. Misterio de nuestro Padre Dios. Envía a su Hijo que se metió en el mal. Jesucristo se hizo pecado para transformar el mal. Suene con fuerza entre nosotros, con fuerza hoy, esta palabra que es la voz que grita en el desierto y nos invita a considerar los miles de migrantes de Centroamérica y de otros países. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera o a pie, atravesando
cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza, la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. La familia de María, José y Jesús fueron migrantes y hoy acompañan a nuestros hermanos y hermanas. Saben lo que es dejarlo todo para sobrevivir. Hoy es tiempo de conversión, es tiempo de ayuda, es tiempo de misericordia. Por eso digamos, junto con el sufrimiento de tantos migrantes, como el Salmo 50, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de nosotros y crea en nosotros un corazón puro, un espíritu nuevo. La enseñanza de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano nos invitan a que en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe veamos la propuesta de un mensaje de comunión. Es posible superar las diferencias entre las razas a través de la paz y la armonía. El mestizaje no es mostrado como un hecho humillante, sino como una riqueza. Pero además, María de Guadalupe ha unido a los mexicanos de una manera asombrosa en muchos momentos de la historia de nuestra patria, y lo ha hecho sobre todo mostrándonos a su Hijo Jesucristo. Ya nuestros antecesores decían: la Virgen no busca esta salvación en Cristo recordando derrotas pasadas, suscitando violencias o predicando el odio y la división. Antes, sometiendo toda mención que pudiera enconar las heridas, María anuncia la buena nueva de la paz, de la fe, del amor, del perdón. A través solo de este Evangelio, como vínculo de unión y fraternidad, supera las tensiones, propicia el acercamiento y hace nacer un pueblo nuevo. En una sociedad fragmentada como la nuestra, todos los obispos y los agentes de pastoral estamos llamados a trabajar por la unidad. Todos estamos invitados a superar las diferencias que nos lastiman y entristecen. ¿A qué nos invita hoy esta palabra de Dios? Jesús pasa hoy junto a ti en la persona del migrante. Pide tu ayuda en las esquinas, en las carreteras. Duerme a la intemperie, no tiene que comer. ¿Cuál será tu respuesta hoy? Es necesario fomentar en la familia, en el grupo de amigos, de parientes, vecinos, el sentimiento de ayuda a los hermanos migrantes. ¿Qué podríamos hacer hoy por nuestros hermanos migrantes para socorrerlos? Quizás nosotros no tengamos en este lugar el encuentro con algún migrante hoy, pero podemos elevar nuestra oración a Dios por tantos hermanos que caminan diariamente, para que por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe se vean socorridos en su camino, se vean protegidos en su camino, cuidados en su camino. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Continuamos nuestra reflexión en este novenario, o dosavario más bien, porque son 12 días de reflexión y preparación para la celebración de la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. Con este subsidio que nos han ofrecido la conferencia del episcopado. El tema de este día, que es el día 7, es Santa María de Guadalupe, Madre que ilumina con la luz de Cristo el recto discernimiento de quienes nos cuidan y protegen. El himno del texto del profeta Isaías, la primera lectura que acabamos de escuchar, lo cantan los habitantes de la ciudad que necesita ser reconstruida y levantar murallas grandes de seguridad. Pero a veces las murallas no solo defienden de los enemigos, pueden convertirse en una especie de defensa del propio bienestar, en barrera contra los humildes. Aparece una imagen muy bella en la que el profeta invita a abrir las puertas de la ciudad, donde mora un pueblo no encerrado en sus propias seguridades, sino abierto al mundo. La ciudad se convierte en un refugio también para otros llamados pueblo justo. La descripción de la gente que puede entrar en la ciudad en busca del refugio nos lleva a pensar que los moradores, sus habitantes, no son habitualmente ni justos ni fieles, ni interiormente seguros. Se invita a ese grupo étnico, unido por vínculos de sangre, de autoridad e historia común, a abrirse al pueblo justo que se ha mantenido fiel. Solamente así, con esta apertura al otro, al pobre, los habitantes de la ciudad encontrarán la verdadera salvación y seguridad. El evangelio que hemos escuchado nos hace ver cómo Jesús insiste en construir sobre roca. Es mucho más cómodo edificar sobre extensas llanuras de arena, pero tales construcciones sin cimientos sólidos están destinadas a ser arrasadas por aguaceros y ventoleras. Por consiguiente, es capital la calidad del cimiento. Solo apoyando las obras propias en una palabra imperecedera de verdad es como la vida humana logra su realización, prescindiendo de exterioridades. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nos dice el Papa Francisco: les invito a cansarse sin miedo en la tarea de evangelizar y de profundizar la fe mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad de su gente. Guadalupe, la Virgen María, nos enseña que Dios es familiar, cercano en su rostro, que la proximidad y la condescendencia, ese agacharse y acercarse, pueden más que la fuerza, que cualquier tipo de fuerza. Como enseña la bella tradición guadalupana, la morenita custodia las miradas de aquellos que la contemplan, refleja el rostro de aquellos que la encuentran. Es necesario aprender que hay algo de irrepetible en cada uno de aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios.
Toca a nosotros no volvernos impermeables a tales miradas. Custodiar en nosotros a cada uno de ellos, conservarlos en el corazón, resguardarlos. Nuestra Señora de Guadalupe pide únicamente una casita sagrada. Casita es lo familiar y al mismo tiempo sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza omnipotente. Somos guardianes de este misterio. Tal vez hemos perdido este sentido de la humilde medida divina y nos hemos cansado de ofrecer la casita en la cual se sientan íntimos con Dios, donde Dios habita. El hombre no puede acceder sin ser admitido y entra solamente quitándose las sandalias. Quizás habernos olvidado de quitarnos las sandalias para entrar es donde hemos perdido el sentido de la sacralidad de vida humana, de la persona, de los valores esenciales, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, del respeto a la naturaleza. Los obispos nos invitan a que podamos contemplar, los obispos del episcopado mexicano, contemplar cuántos signos están presentes en nuestras comunidades y cuántas posibilidades nos pone el Señor delante para reconocer su presencia en el mundo de hoy. Al contemplar e introducir en la realidad de esta nueva época, descubriendo cómo esta va transformando nuestras vidas y mirando el proyecto de Dios, ese proyecto que Dios tiene para la humanidad. Queremos como pastores hacer nuestro el encuentro de Moisés con el Señor. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. ¿Cómo concretizar nuestra fe? Nos urge ver y escuchar esas aflicciones de nuestra gente para renovar con esperanza su misión como pueblo de Dios y proponer un diálogo basado en la verdad, la justicia y la reconciliación. Crear gusto por el discernir la verdad, desde la verdad y el perdón, sin enjuiciar ni descalificar la realidad sociopolítica y económica que vivimos en el núcleo familiar, en la escuela, en el grupo de trabajo o de amigos. Teniendo en cuenta entonces ahora el tema que desde el principio anunciamos: Santa María de Guadalupe, Madre que ilumina con la luz de Cristo el recto discernimiento de quienes nos cuidan y nos protegen. Discernir ahora. ¿Cómo discernir los signos de los tiempos? ¿Cómo descubrir realmente la verdad ante lo que nosotros vivimos y hacemos? Y estos textos que hemos escuchado hoy nos hacen mirar y discernir bien. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de estos hombres que construyen sus casas, los dos construyen. Hay una realidad distinta. Uno construye sobre roca y otro sobre arena. Ambos viven las inclemencias del tiempo, la naturaleza. Diferentes son los resultados. El que construye sobre roca permanece firme. El que construye sobre arena destruye su casa. La naturaleza destruye. Viene la tempestad y destruye. ¿Cómo discernir en dónde estamos construyendo entonces nuestra vida? La Virgen de Guadalupe nos enseña la casita del Tepeyac. Construyan la casita. Dijo a Juan Diego: deseo que se erija un templo, una casa donde yo pueda mostrar todo mi amor y mi compasión.
Para entrar en este discernimiento se requiere entonces la humildad. Como dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo con Moisés. Moisés, quítate las sandalias. No puedes venir hasta mí si no te descalzas. El lugar que pisas es sagrado. El lugar que nosotros pisamos es sagrado. Este mundo es sagrado. Si no vivimos con la humildad, no podemos discernir ni saber qué hacer bien las cosas. Que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros en este camino del discernimiento. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Continuando con este dosavario de preparación para la celebración de nuestras fiestas de la Virgen de Guadalupe, hoy nos corresponde la reflexión para contemplar la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y el tema es la Inmaculada Concepción, elección de Dios para ser madre, la ternura y la misericordia para los discípulos de su Hijo Jesucristo. Entre los privilegios que Dios ha otorgado a la Virgen María, en atención a su excelsa dignidad de Madre de Dios y en virtud de los méritos de su Hijo, es de destacar el de su Inmaculada Concepción. Reconocido por la Iglesia desde sus comienzos y defendido como dogma de fe el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus. Dice: declaramos y pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene la Santa Iglesia que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su Inmaculada Concepción,
fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. La liturgia desde los primeros siglos recogió esta verdad, patrimonio común del pueblo cristiano, y comenzó a celebrar la fiesta de la Concepción Inmaculada de María. Los santos padres llaman a la Madre de Dios inmune de toda mancha de pecado, y como plasmada por el Espíritu Santo, hecha una nueva criatura. La tradición es muy explícita en este asunto. Así, por ejemplo, San Juan Damasceno escribe que María escapó de los dardos del maligno. Y San Proclo dice que María fue formada de barro puro, es decir, de nuestra misma materia, pero absolutamente incontaminada. El Papa Francisco nos enseña sobre la Virgen de Guadalupe. El Evangelio de San Lucas nos presenta a María, una muchacha de Nazaret, pequeña localidad de Galilea, en la periferia del Imperio Romano y también en la periferia de Israel, un pueblito. Sin embargo, en ella, la muchacha de aquel pueblito lejano, sobre ella se posó la mirada del Señor, que la obligó para ser la madre de su Hijo, la eligió para ser la madre de su Hijo. En vista de esta maternidad, María fue preservada del pecado original, o sea, de la fractura en la comunión con Dios, con los demás y con la creación, que hiere profundamente a todo el ser humano. Pero esta fractura fue sanada anticipadamente en la madre de aquel que vino a librarnos de la esclavitud del pecado. La Inmaculada está inscrita en el designio de Dios. Es fruto del amor de Dios que salva al mundo. En esta fiesta entonces contemplamos a nuestra Madre Inmaculada, bella. Reconozcamos también nuestro destino verdadero, nuestra vocación más profunda: ser amados, ser transformados por el amor, ser transformados por la belleza de Dios. Miremosla a ella, nuestra Madre, y dejémonos mirar por ella, porque es nuestra Madre y nos quiere mucho. María, mujer. María, madre, se mestizó, pero no solo con Juan Dieguito, sino con todo el pueblo. Se mestizó para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María, madre, mestiza a Dios, verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Cuando nos vengan con historias de que había que declarar esto o hacer esto, este otro dogma, o esto no es cierto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es Nuestra Señora. María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, que mestizó a Dios. Que nos hable como le habló a Juan Diego desde estos 3 títulos, con ternura, con calidez femenina y con la cercanía del mestizaje. Los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana nos enseñan: hoy parece ganar terreno el egoísmo. El acontecimiento guadalupano nos invita a vivir la primacía de la caridad, refiere el Nican Mopowa,
la preocupación y el interés que tuvo Juan Diego por su pueblo, por su tío Juan Bernardino, que se encontraba enfermo. María de Guadalupe se dirige a él con ternura. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ninguna otra cosa punzante, aflictiva. No estoy yo aquí que soy tu madre. De esta manera, nuestra Madre del Cielo muestra su rostro evangélico que nos invita a la convivencia y a la vivencia de la misericordia. María es madre y modelo de la Iglesia. Nos remite toda ella a Jesús. La redención es totalmente iniciativa gratuita de Dios, pero por su libre voluntad quiso invitar a colaborar al hombre. Dios no impone, no coacciona. Santa María de Guadalupe se hace heraldo del corazón del Evangelio, mirada de madre que ve con ternura a sus hijos. Es invitación constante a vivir la filiación en Cristo y la fraternidad entre nosotros, promotora de comunión. Contemplar a la Virgen en su Inmaculada Concepción nos hace ver la ternura y la cercanía de Dios. ¿Cómo concretizar nuestra fe? En la ermita de la Virgen de Guadalupe, de tu calle o más cercana a tu casa, reflexionar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es María de Guadalupe, que llega a estar presente en medio de la maldad, la corrupción, la trata de personas, la mentira y falsedad, para mostrarnos al Salvador, Jesucristo nuestro Redentor. La llena de gracia, la Inmaculada, ilumina las sendas de muerte, corrupción y mentira de nuestra realidad actual, para sembrar esperanza, reconciliación y armonía familiar. Ilumina tu altar doméstico, une a tu familia y vecino, pidiendo a Santa María de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, su protección. María, atenta siempre a nuestras necesidades. Pidámosle que por su intercesión nos alcance la gracia de conocer, amar y servir a su Hijo Jesucristo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, continuamos en esta preparación para celebrar las fiestas de la Santísima Virgen de Guadalupe. Solo por recordarles
Estaremos celebrando 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe para el año 2031. Y a nivel continental se está celebrando un novenario de años, 9 años de preparación. Y ahí este es el segundo ya pasó el primero, algunos ni por enterados que estaba viendo eso, por eso se los digo hoy a lo mejor. Y ahí vamos el segundo. ¿Qué se está haciendo? Nos preparamos con cursos, conferencias, distintas celebraciones, peregrinaciones, reflexiones, en fin, en torno a la celebración de la Virgen de Guadalupe. En este año se ha preparado un dosavario, o sea, 12 días de preparación para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos llevamos hoy? 9 para celebrar la Virgen. Ya estamos 9 días de preparación. ¿Qué estamos haciendo todos los días aquí? Una reflexión en torno a esta celebración y que se hace en todo el país. Yo la estoy haciendo, esta reflexión, todos los días a la hora de la Santa Misa. Cada día hay un tema de reflexión. Entonces voy a hacer el tema de reflexión que corresponde en este día en que celebramos la fiesta de San Juan Diego. Mucho tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego. El tema de hoy es San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin, mi hijito, el más pequeño, mi mensajero. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, afirmó que Juan Diego es un ejemplo para todos los fieles, pues nos enseña que todos los seguidores de Cristo, de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor a la perfección de la santidad, por la que el Padre es perfecto, cada quien en su camino. Juan Diego, obedeciendo cuidadosamente los impulsos de la gracia, siguió fiel a su vocación y se entregó totalmente a cumplir la voluntad de Dios, según el modo en el que se sentía llamado por el Señor. Haciendo esto, fue sobresaliente en el tierno amor para la Virgen María, a la que tuvo constantemente presente y veneró como madre, y se entregó al cuidado de su casa, con ánimo humilde y filial. El Papa Francisco nos dice que la evangelización en América tiene manantial siempre vivo. Guadalupe es una fuente viva. La Virgen de Guadalupe aparece vestida en las ropas de los autóctonos. Habla su idioma, acoge y llama la cultura del lugar. María es madre, y bajo su manto encuentra lugar cada hijo. En ella, Dios se hizo carne y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen anuncia a Dios en la lengua materna. El Evangelio se transmite en la lengua materna. Se comunica como nuestra María, como muestra María en la sencillez. Siempre la Virgen elige a los sencillos en la colina del Tepeyac, en México, hablándoles con un lenguaje adecuado para todos, con un lenguaje comprensible como el de Jesús. San Juan Diego es el indígena que recibió la revelación de María, el mensajero de la Virgen de Guadalupe. Él era una persona humilde, un indio del pueblo. Sobre él se posa la mirada de Dios, que ama realizar prodigios a través de los pequeños. Juan Diego había llegado a la fe ya adulto y casado. En diciembre de 1531 tiene unos 55 años. Mientras está de camino, ve en un alto a la Madre de Dios, que lo llama tiernamente. ¿Y cómo lo llama la Virgen? Hijo mío, el menor,
Juanito. Luego lo envía al obispo Zumárraga a pedirle que construya una casita sagrada, ahí mismo donde se había aparecido. Juan Diego, sencillo y servicial, va con la generosidad de su corazón puro, pero tiene que hacer una larga espera. Finalmente habla con el obispo, pero no se le cree. De hecho, para anunciar no basta con dar testimonio del bien, hay que saber soportar el mal. No olvidemos esto. Es muy importante para anunciar el Evangelio. No basta con dar testimonio del bien, sino que hay que saber soportar el mal. Un cristiano hace el bien, pero soporta el mal. Ambos van juntos. La vida es así, de su casa, con ánimo humilde y filial. Nos sigue diciendo el Papa Francisco. La evangelización en América siempre mantiene vivo este mensaje de la Santísima Virgen de Guadalupe. Hubiera sido fácil a San Juan Diego que él levantase el templo con la ayuda de sus hermanos indígenas. Sin embargo, muy probablemente ese templo hubiera sido monumento a la división y no signo de unidad. Es comprensible que los españoles no lo hubieran permitido, y aunque lo hubieran hecho, habría resultado un lugar indígena, no una casa para todas las gentes de estas tierras. De igual forma, como iniciaba realizada por los españoles, a los indígenas no les hubiera dado confianza ni hubiera sido casa de todos. Los obispos mexicanos queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo una casita sagrada, porque representa un elemento común de identidad de este pueblo, un signo de unidad y un espíritu de familiaridad. La casita sagrada es un lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, convivencia y cercanía con los seres queridos, un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en lugar donde se reúna la comunidad, todos nos sintamos en casa. Cuando esto no ocurre, cuando no construimos la casita sagrada entre todos, más de uno se sentirá extraño y con mucha facilidad se irá de casa. Estas experiencias las vivimos constantemente en nuestras comunidades. Cuando alguien no colabora en la obra de la comunidad, en la construcción, por ejemplo, de un templo en el pueblo, se siente excluido. No que lo excluyan, se siente. Cuando alguien no tiene como suyo el lugar, ni lo cuida ni le importa. Podemos ver los distintos templos. Cuando los sentimos nuestros, los cuidamos. Cuando no los sentimos nuestros, los tomamos simplemente como un local de servicio, como un salón de eventos, pero no como un lugar sagrado. El templo siempre será un lugar sagrado, porque es donde Dios habita y es donde recibimos de Dios toda clase de bendiciones. María de Guadalupe pedía este lugar sagrado. Los indígenas lo pudieron haber hecho solos. Sin embargo, la Virgen dijo: ve a ver al obispo. El obispo será siempre signo de unidad. En la Iglesia católica, el Papa siempre es signo de unidad, con todas las limitaciones que pueda tener, con todas, ¿sí? Y se ha querido siempre destruir el signo de unidad en la Iglesia, en las parroquias, en las diócesis, en los países. Siempre habrá uno que es signo de unidad.
así como el obispo Zumárraga. ¿No era el mejor? Sí, como dice el Papa Francisco, un cristiano no solamente debe conformarse con dar testimonio del bien, sino que también debe sufrir el mal, o sea, el rechazo. Juan Diego sufrió eso, no le atendió. Iba a dar un buen testimonio de la Virgen, no era su mensaje, era el de María. El obispo no lo atendió. Y era signo de unidad. Pero tenía que probar todo esto. Por eso no cualquiera que a la primera vez que diga, es que a mí se me apareció la Virgen y es que a mí me dieron este mensaje, no por eso ya le vamos a creer luego, si es cierto. Se tiene que probar. Y Juan Diego es este signo de la prueba, aunque él también quiere correr y ya no quiere más ir, pero la Virgen le insiste que vaya. Ve al obispo otra vez, ve otra vez, insiste hasta que se le haga la casita sagrada. Queridos hermanos, hoy nosotros vamos a hacer esa casita sagrada, a construirla, a ser verdaderos cristianos, hijos de Dios. Estos niños que van a ser bautizados hoy son llamados a ser piedras vivas en la construcción de la casita sagrada, con el sacramento del bautismo. Estos niños que van a recibir por primera vez a Jesucristo en la comunión son llamados a construir la casita sagrada. Es lo mejor, lo más santo, lo más consistente en este momento para construir. Porque Dios purifica y santifica y prueba estas piedras vivas. Nosotros también, queridos hermanos, seamos piedras vivas en la construcción del reino de Dios. Que así sea.